Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV. As chuvas da primavera provocaram inundações em regiões agrícolas do norte fluminense. Na região do Açu, 5º distrito de São João da Barra, lavouras inteiras foram destruídas pelo alto volume de água, o que obrigou o Instituto do Ambiente, o INEA, a promover a abertura de uma barragem para que a água escoasse para a Praia do Açu. Em Lagoa de Cima, balneário de Campos dos Goitacazes, a água proveniente do rio da Serra do Imbé inundou casas e propriedades. Em Rio das Ostras, na Costa do Sol, moradores do bairro Âncora 2 ficaram praticamente ilhados. Em seu último relatório, chamado de Desenvolvimentos Militares e de Segurança da República Popular da China, o Pentágono apontou que o gigante asiático está produzindo armas nucleares em um ritmo muito mais acelerado do que o esperado. Segundo o documento, até o final desta década, a China terá pelo menos 1.000 ogivas nucleares, sendo que seu arsenal chegará às 700 ogivas nos próximos 6 anos. Estes números são consideravelmente maiores do que os previstos no relatório semelhante feito no ano passado. Em 2020, o Pentágono estimou que a China possuía pouco menos de 200 ogivas nucleares e que ao longo da década tal número subiria para 400. A pandemia foi apenas um respiro para o clima e as emissões globais de CO2, principal gás do efeito estufa, voltaram a se aproximar dos níveis recorde. É o que aponta um estudo do Consórcio Internacional de Cientistas Global Carbon Project, divulgado nesta quinta-feira. Os confinamentos frearam brutalmente a economia mundial e, com isso, a poluição do planeta pelo consumo de energia fóssil. As emissões totais caíram 5,4% em 2020, mas devem voltar a subir 4,9% em 2021, a menos de 1% do recorde de 2019. As emissões de gás e carvão são particularmente preocupantes, uma vez que vão crescer este ano mais do que caíram em 2020. O relatório constata que a reativação econômica voltou a se basear nos combustíveis fósseis. As emissões devido ao petróleo devem aumentar 4,4% em 2021 e não voltarão aos níveis de 2019, mas os autores do estudo assinalam que o setor de transportes ainda não recuperou os níveis pré-crise. A consequência desse reaquecimento da economia e do planeta é que se torna cada vez mais distante o objetivo ideal de limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus. Obrigado, Deus, por essa comida que comemos hoje. Que o Mateus faça uma boa viagem e que o Senhor proteja e guie os caminhos dele. Apresentado há 2 meses em Veneza, é lançado pela Netflix na quinta-feira, 11 de novembro, 7 Prisioneiros. A história de Mateus, um rapaz que aceita um trabalho em São Paulo e acaba escravo de Luca, o personagem de Rodrigo Santoro. É muito fácil julgá-lo. É o vilão. Eu nunca olho para os papéis como sendo um tipo bom ou um tipo mau. A ideia foi trazer ao de cima a humanidade do papel. E este foi desafiante, porque na verdade ele faz coisas terríveis às suas vítimas. 7 Prisioneiros é um novo retrato da juventude brasileira pelo realizador de Sócrates, Alexandre Morato. Eu percebi que existia de facto escravatura através de uma notícia num canal generalista brasileiro. E vi que em alguns casos havia pessoas literalmente acorrentadas. Para mim foi chocante. Trabalhando uma semana aqui sem ganhar nada. Acelera aí. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Pegaram a carona pra cá. Eu fiz um favor pra vocês e agora vocês têm uma dívida. E infelizmente as pessoas de baixos recursos são as que estão mais em risco de serem traficadas. Por isso senti ser muito importante fazer um filme da perspectiva delas e dar outra vez à voz destas pessoas uma plataforma. Não vou nem prender nem machucar eles. Se fizerem, o que faz? Nós temos um acordo e depois disso eu tô livre. E pra quê? Passaporte. Vamos.
Argentina no busca cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No quiere poner en riesgo el futuro de los ciudadanos ni comprometer su economía que ha dejado la recesión para andar en el camino de crecimiento. Lo que el gobierno hace es negociar con el Fondo Monetario Internacional tratando de encontrar el mejor acuerdo posible que no ponga en riesgo este crecimiento que está viviendo la Argentina. Nosotros este año estamos creciendo al 8%, quizás hasta incluso un poco más. Es la postura del gobierno de Alberto Fernández después de lograr el soporte político del G20, que en su declaración final de la cumbre de Roma aboga por una revisión de la política de sobrecargos de las tasas de interés de los préstamos del FMI, algo que el presidente argentino viene reclamando desde hace 21 meses. La semana pasada lanzó una advertencia al fondo. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Argentina se endeudó con el Fondo Monetario bajo la presidencia de Mauricio Macri hace 3 años. El acuerdo pactado fue por más de 56.000 millones de dólares. Macri recibió unos 44.000 millones. Con el cambio de presidente, Fernández renunció al resto del préstamo y comenzó a negociar facilidades extendidas para refinanciar la deuda con menores tasas de interés y plazos de pago de como mínimo 10 años. Se espera que haya acuerdo antes de marzo próximo. De lo contrario, Argentina tendría que reembolsar más de 38.000 millones de dólares entre 2022 y 2023 y otros 5.000 millones en 2024. Compromisos que, según Fernández, Argentina no está en condiciones de afrontar. Aydin Shaigan, Hispan TV Noticias. Arrestados por exigir uno de los derechos más básicos, el derecho al voto. Así es como la policía se lleva uno a uno a los componentes de este grupo de más de 60 activistas, incluyendo al nieto del campeón de los derechos civiles, Martin Luther King. Lamentablemente, desde enero, nuestra nación y 19 estados han decidido crear más de 400 leyes que hacen cada vez más difícil ejercer el derecho al voto. Precisamente contra esto es que luchó mi abuelo. Por ello dio la vida, por luchar contra la injusticia, por el derecho al voto, por el derecho de ser iguales en esta sociedad. Presidente Biden, haga su trabajo. Nosotros le hemos elegido para que proteja los derechos electorales y ciudadanos. Venimos una y otra vez aquí porque nuestra democracia está en riesgo. Mientras tanto, cientos de marchistas apoyan a los arrestados. Hoy seremos arrestados por una buena causa. Una causa por la que se merece luchar porque es parte de la historia de nuestros grandes líderes y campeones de los derechos civiles. Hombres como Martin Luther King y John Lewis. Con las recientes elecciones en Virginia se hace evidente una vez más los esfuerzos conjuntos y constantes del Partido Republicano para obstaculizar el voto de ciertos grupos demográficos minoritarios en Estados Unidos, como la comunidad afroamericana o los inmigrantes recientemente convertidos en ciudadanos, quienes evidentemente no votarán por el Partido Republicano y sus conceptos totalitarios y fascistoides. En este sentido, los esfuerzos de la ciudadanía para hacer respetar su voto tienen mucho que ver con la presión social y, de hecho, esta campaña se dirige hacia la mismísima Casa Blanca, el objetivo de llamar la atención nacional con respecto al derecho constitucional de los ciudadanos de ejercer su voto con libertad, con seguridad y bajo el amparo del Estado de Derecho. Utilizar las leyes para obstaculizar el progreso de las comunidades afrodescendientes e inmigrantes. Recordemos Jim Crow y el racismo. Hoy en día las cosas no han cambiado. Las personas que están empujando reducir y limitar nuestra democracia son personas que no creen en nuestra democracia y en nuestra forma democrática de gobierno. Nosotros tenemos que luchar en contra de eso y demostrarnos a favor de los derechos de los votantes, a favor de todos los votantes, independientemente de tu partido político o de tu ideología. Tu voto debe ser tu voz y debe ser protegido para todos. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington.
En México, el gremio periodístico vuelve a ser noticia. Un periodista chiapaneco muy conocido, Freddy López Arévalo, fue asesinado en San Cristóbal de las Casas, en la puerta de su casa de un disparo de arma de fuego. López Arévalo tenía 30 años de carrera periodística en medios locales y como corresponsal de medios internacionales. Con este caso, ya son 47 periodistas asesinados en los últimos 3 años. La ejecución de Freddy López causó indignación en el medio periodístico nacional porque acentúa la incertidumbre en la que trabajan los periodistas en México. Todos los que integramos el medio periodístico no nos van a atemorizar, es lo primero que yo les diría, tendremos que seguir haciendo nuestro trabajo bajo ese riesgo. El asesinato de Freddy López provocó la condena del gobierno mexicano, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Sociedad Interamericana de Prensa, que planteó la posibilidad de una vinculación entre el trabajo periodístico de las víctimas y las agresiones. Un senador, paisano del periodista asesinado, exige acciones concretas gubernamentales para detener los asesinatos de comunicadores. Ya tenemos que aplicar la ley, poner protección a quienes sufran de amenazas. Esto no fue un hecho casual, fue dirigido, y yo no puedo creer que las autoridades ni en Chiapas ni en ninguna otra parte de la República no tomen cartas sobre el asunto y no apliquen la Procuración de Justicia. En México existen mecanismos de protección de periodistas desde la Secretaría de Gobernación, pero hasta el momento ha dado pocos resultados, ya que no funcionó en los 47 comunicadores asesinados en los últimos 3 años. Los legisladores exigen medidas inmediatas para protegerlos. Hay que brindar atención a todos los que han sido víctimas, muchos de ellos desde que reciben las amenazas, porque a veces comienzan con amenazas, pues el gobierno debe de brindarles a través de los mecanismos que ya tiene esa seguridad para que se pueda garantizar su salud, su vida. La Sociedad Interamericana de Prensa asegura que el índice de impunidad en los asesinatos de periodistas en Latinoamérica es del 87%, pero según números de organizaciones periodísticas mexicanas, la impunidad en este país es del 98%. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.